Hola gente querida, ¿cómo están amigos de la música? Hoy guitarristas, hoy vamos a estar presentando una marca que ha tenido muchos comentarios y mucho renombre allá por los años 2000. Vamos a estar presentando la marca SX, tanto el modelo Les Paul como el Stratocaster. Y les voy a dar unos segundos mientras pasa la presentación del canal para que decidan a ver si se dan cuenta cuál de estos dos es el modelo de Epiphone y cuál es el modelo de SX. Los dejo con la presentación. Bueno amigos, antes de seguir quiero que por favor se suscriban al canal, que nos sirve muchísimo, nos hacen el reaguante, nos sirve un montón. Si les gusta el video, por favor suscríbanse, nos ayudan. Un like por acá abajo y algún comentario en el final. Bueno amigos, si decidieron que la Epiphone era la de la izquierda, acertaron. Sí, esa es la Epiphone y la otra es el modelo de Les Paul de SX. Claramente, si pensaron que la de la derecha era la Epiphone, verdaderamente tienen que afilar el ojo guitarrístico, amigos, porque claramente hay diferencias de calidad entre una y otra. Bueno, ya que estamos, le cuento que esta Epiphone es un modelo Les Paul estándar, pero está customizada con dos micrófonos Dimarzio USA DP159 que son una bomba. Esta guitarra está disponible si quieren mandar mensajes y conseguirla. Es usadita, pero está en perfectas condiciones, amigos. Se la doy a mi asistente que me va a ayudar para poder manipular mis brazos. Bueno gente, en esta ocasión estamos con esta Les Paul, es el modelo estándar, es la réplica de la Gibson, pero en la marca SX. Es una guitarra con dos humbucker más el mástil encolado, unas clavijitas que vienen con la marca SX, coronita y bueno, una terminación bastante digna. Obviamente que fíjense cuando la comparábamos con el modelo de Epiphone, la del modelo de Epiphone o de Gibson, tienen un montón de vetas en la tapa, un montón de colores diferentes y esfumados. Estas guitarras, pongamos en cuenta que son guitarras de estudio. La tapa de esta guitarra es de una madera prácticamente lisa, no se le ve mucha veta, más un esfumado que marca bastante la diferencia de colores entre el centro del cuerpo y el borde de la guitarra. Tiene también un buen filete por aquí, más los clásicos perillas sombrerito doradas que se ven muy bien terminada, y el pickguard clásico de Les Paul estándar. Esta guitarra en algún momento se decía mucho que estaba compitiendo con las maderas que usaba Epiphone. Eso por allá por el 2005-2010 puede haber sido una realidad, y muchos luthiers hablaban en los blogs sobre estas guitarras que los chicos customizaban, le ponían mejores micrófonos, mejores llaves, potenciómetros Dimarzio y clavijas Schaller, pero bueno, lejos están estas nuevas SX de esos modelos de esa época. La marca SX entró en Argentina aproximadamente en el 2005-2004 y desde ahí la calidad fue variando mucho. Dentro de nuestro conocimiento, lo que supongo es que en China las fábricas que le fabrican a cada distribuidora de cada país del mundo o a cada marca no es siempre la misma. Claramente en un momento, en esos 2000, donde estas guitarras entraban con marca SX pero con tapa veteada, eran más parecidas a las Cort de hoy en día. Pero bueno, esa calidad en SX fue cambiando mucho, así que supongo que las fábricas van cambiando. Cuando tienen que cambiar su calidad, cambian su locación de fabricación para cada marca.
muchachos, probando esta guitarra, siento que está cómoda, que es una guitarra cómoda, así como la saqué de la caja, es como le estoy tocando. Y la verdad que la calibración en este caso vino bastante bien, así que hoy no me voy a quejar de la calibración. Y la respuesta de los micrófonos, de los circuitos eléctricos, siento que es buena, porque fíjense que la estoy probando y no siento ninguna descarga en este caso con este modelo de Les Paul. La verdad que para hacer una guitarra estudio es una guitarra de cerca de 350 o 400 dólares, que serían los valores más bajos que se consiguen hoy en día en modelitos Les Paul. La verdad que para empezar a tocar, para empezar a digitar, si te gusta la Les Paul, está bien terminadito, se ven los trastes bien cepillados, bien las incrustaciones en el mástil. Y la terminación en general lo mismo, la pintura y lo demás. El mástil está bueno, que viene encolado, pero ahora sí, ya te digo, no comparemos estas nuevas SX con esas que venían en los años 2000. En esos tiempos muchos chicos customizaban, como les decía recién, cambiaban de micrófonos, de llaves, de clavija. Hoy no sé si tiene tanto sentido eso. Quizás este modelo sale lo mismo que un clavijero Schaller. Entonces yo no te recomiendo darle una vueltita de rosca a estas SX. Te diría que la compres, la uses así, o si conseguís una marca que relativamente ande bien de micrófonos y querés reemplazar solo los micros o una de las partes, es una cosa. Ahora, customizar toda esta guitarra creo que no tiene sentido. Bueno, vamos a darle un orden de jerarquía ahora que ya más o menos la pude probar, pude tocar esta guitarra. Yo le diría que es el pasito que le sigue a la más económica, no sé, a una Leonard, a una Texas. Esto es un pasito más, está mejor terminada, suena un poquito mejor, no tiene ruidos, la veo un poquito mejor que las series básicas de estudio. Quizás la compararía con las marcas como J-Tarser, pero creo que no llega a estar al escalón de Chord, por ejemplo, mucho menos de una Epiphone. Pero Chord creo que está más cerca de los modelos de Epiphone. Tal vez Chord sería lo que en el año 2000 eran las guitarras SX, pero hoy en día estas guitarras de SX están un escaloncito más abajo que Chord y quizás un pasito más arriba que una Leonard o una Texas. Si esto te ayuda a definir tu compra, te digo que por este valor está muy bien terminada. Donde estas guitarras entraban con marca SX pero con tapa veteada, eran más parecidas, por ejemplo, a las Chord de hoy en día. Oh, no. Ya está, sí, no importa. Bueno, gente, se habrán dado cuenta que tuvimos un problema en los micrófonos, así que bueno, eran muchos minutos que había que editar, por lo tanto vamos a seguir adelante ahora trabajando otra vez con la tecnología como corresponde. Estas cosas pasan. Bueno amigos, ahora estoy probando este modelo de ESX. Esta es una Stratocaster de la línea Vintage. Visualmente está hermosa. Acá bueno, verán que el nylon que viene de fábrica, que es para probarla, está todavía puesto. Viene con esta terminación onda blanco antiguo, vintage white creo que le dicen, algunos marfil. Una terminación en mástil de maple, unas clavijitas tipo Cookson, que son las que usa Fender. Y realmente visualmente está hermosa la guitarra. Los trastes de alpaca bien cepilladitos. Ahora ya a simple vista lo que les digo, tocando un poquito, que la calibración está horrible. Vino así. Obviamente que nosotros nos encargamos de hacerlo a ese trabajo antes de entregar la guitarra, pero no te olvides que si compras en venta online y no conoces a los vendedores o te la mandan por una plataforma directo a tu casa, te vas a encontrar con estos problemas. La altura no solo del puente trasero, sino de la cejilla delantera está lejísimos. Está muy descalibrada la guitarra y por otro lado, a falta de otra cosa, no sé si escuchan en el video, pero tiene ruido a señal, tiene ruido la guitarra.
eso significa probablemente siempre el ruido cuando lo escuchan. Lo he visto hasta en guitarras Fender, me han llegado Fender con este problema. Normalmente los micrófonos simples son más ruidosos que los dobles. No solo eso, sino también puede influir la calidad de los potenciómetros. Al no ser un potenciómetro Dimarsio, los potenciómetros suelen hacer un poco más de ruido. Eso es normal, todo se puede cambiar, son partes muy baratas, pero bueno, te podés encontrar con este problema. No solo eso, sino que un tercer problema es que esta Stratocaster tiene un problema conocido por los guitarristas o los que usan Stratocaster, que es la estratitis. No sé si lo llegan a escuchar en el video, pero es como una vibración extraña que no deja que la nota suene perfecta y con sustain. Hay como una pequeña vibración, como si no estuviese bien apoyado o la cejilla delantera o los bajacuerdas del cabezal o algo en el puente estuviese vibrando. Se hace con una vibración, casi siempre pasa en el mismo lugar, en las cuerdas primera o segunda, en este caso. Tiene un poquito de estratitis en la segunda cuerda. Pero al final son todas cosas muy fáciles de corregir si la compras en una casa de música, amigo. Acuérdense de eso. Compren en un lugar donde conozcan que hay gente idónea, donde vas a poder hablar y decirle: man, arreglame la guitarra y déjamela como la de Walter Giardino o la de Yngwie Malmsteen, déjamela que ande perfecto. La guitarra está buena, es un lindo modelo. También estamos hablando de valores, como les decía recién, no más de $300, quizás entre 250 y 300 dólares. Pongamos en cuenta que las guitarras más baratas que están viniendo, las más económicas, estamos hablando de 200 dólares. Esto es muy poquitito más y en terminación de maderas está un poquito mejor. Volvemos a lo que decíamos antes. No sé si está al nivel de una Squier, mucho menos de una Fender, pero sí cerca de una Jay Tarser, por ejemplo. Una Jay Tarser más o menos creo que sería la competencia digna de estas guitarras. Así que la verdad que esta marca SX nos queda como resumen de este video eso. No son, muchachos, cambiemos ese viejo mito de que eran guitarras cerquísima de Squier y de Epiphone. Ya no lo son. Son guitarras bastante más económicas, con materiales más económicos, pero que si estás arrancando y te querés comprar no la más barata, estos modelos andan bien. Bueno, gente, para cerrar este video simplemente voy a agarrar, desconectar esta guitarra y decirle a mi luthier aquí presente que se la lleve al taller, porque es imposible tocar de esta manera. Así que, hermanos queridos, no la compren online sin saber a dónde. Eso nos queda como consejo de este modelo, esta marca. Así que, gente querida, muchas gracias por estar acá. Espero se suscriban, nos dejen un comentario y un like por acá abajo. Quiero que nos sigan en Instagram y Facebook como La Sala de Instrumentos. Esto fue SX. Hasta la próxima.